with a slow motion crew, and we up in our cloudlands. En esta primera parte de nuestro curso de motores diésel, comenzaremos observando la instalación de un motor diésel de 1600 centímetros cúbicos en el vehículo. Procederemos entonces a levantar la tapa del motor o capot. Como elementos que podemos considerar que se ven a primera vista, tenemos, por ejemplo, aquí la parte superior del radiador del motor, encargado de efectuar el enfriamiento del líquido refrigerante, que se encargará de quitar la temperatura excesiva del motor. Este otro radiador que vemos aquí adelante es para confort de los conductores o del conductor y los ocupantes, y es el radiador del equipo de aire acondicionado, el condensador. Aquí ven ustedes la manguera de conexión que comunica con el motor, por donde ingresa el agua caliente del motor hacia el radiador. Aquí tenemos otra manguera pequeña que comunica con este tanque, que es el tanque de desgasificación, que también cumple la misión de tanque de expansión. Este tanque lo que hace es mantiene una reserva de agua que por el caño inferior es suministrada al motor, y aparte suministra la boca para controlar o completar el nivel de líquido. Y este cañito pequeño que tenemos aquí es el que permite la salida de las burbujas que se puedan producir dentro del sistema de refrigeración para que aquí se liberen. De ahí su nombre de tanque de desgasificación. Cuando hablemos del sistema de refrigeración ampliaremos al respecto de todo el sistema en particular. Continuando, aquí tenemos un depósito que no tiene que ver con el motor, pero lo mencionamos de todos modos. Es el depósito de agua para el limpiaparabrisas, para poder lavar los vidrios, utilizando para ello el inyector de agua con las escobillas limpiaparabrisas correspondientes. Aquí tenemos otro componente del sistema del aire acondicionado. Aquí tenemos el condensador, tenemos aquí un depósito. En lo que respecta al motor, lo que vemos aquí primero que nada es el filtro de aire. Esta es la boca de entrada de aire. Por aquí ingresa el aire al motor. Es muy importante que esto no tenga ningún tipo de obstrucción ni freno, y que también no esté ubicado en una parte demasiado baja como para que ingrese agua en momentos de mucha lluvia o cuando se pasa por charcos. Quiere decir que por esta entrada ingresa el aire hacia el filtro de aire, y ese aire, luego de filtrado, es el que va a ingresar a los cilindros. Aquí tenemos esta tapa, que es la tapa de válvulas. En este lugar se encuentra el tapón para el llenado de aceite del motor, que comunica directamente con el motor, y este caño que se encuentra en el otro extremo de la tapa, que se comunica con el filtro de aire. Es un sistema de ventilación del cárter del motor, o sea, de todo el interior del motor, que ventila directamente hacia el filtro de aire. Hace muchos años esta ventilación quedaba librada directamente a la atmósfera, pero para evitar la contaminación del medio ambiente, ya desde hace muchos años, esta ventilación se deriva siempre hacia la admisión del motor, para que el propio motor recicle los gases provenientes del cárter y los libere por el caño de escape, transformados en gases menos tóxicos. Otro elemento a destacar a simple vista es la presencia de la bomba inyectora. Aquí se aprecia, por ejemplo, el cable del acelerador, que es el que comanda esta palanca. Este es el cable. Cada vez que el conductor oprime el acelerador, esta palanca se mueve para regular la cantidad de gas oil, combustible diésel, que necesitamos en cada momento. Una cosa importante que vemos acá es que lo que hace el conductor cuando oprime el pedal del acelerador es tratar de variar el caudal de combustible.
Esta es una de las diferencias más importantes que tienen los motores diésel comparado con los motores a nafta, a gasolina. Esos motores, los de gasolina, el conductor cuando oprime el acelerador, lo que varía siempre o mueve es una mariposa, una válvula que controla la entrada de aire al motor, que a la postre logrará a través de ella variar la velocidad del motor. Aquí tenemos una serie de caños que se utilizan para suministrar el gasoil a presión desde la bomba inyectora hacia los diferentes inyectores. Vamos a tener tantos caños como cilindros tenga el motor. Esta otra cubierta que tenemos en la parte delantera, aquí la vemos. Acá se aprecia una parte y aquí otra. Esta cubierta es un guardapolvos y un protector para la correa de distribución del motor. La correa de distribución, como ustedes habrán leído en los manuales, es la que comanda los engranajes que permiten a través del árbol de levas el ingreso o la salida de gases a los cilindros. En este otro extremo tenemos el filtro de gasoil, compuesto por una unidad sellada, que es el elemento donde va el papel filtrante, y la parte superior que contiene las válvulas y conexiones. Este tornillo que vemos en la parte superior tiene por finalidad permitir sacar las burbujas de aire cuando el vehículo se queda sin combustible e ingresa aire al sistema de alimentación de gasoil. Es de hacer notar la importancia del filtro de combustible, dado que la bomba y los inyectores trabajan con elementos de suma precisión en el orden de las centésimas y hasta milésimas de milímetro. Entonces, cualquier ingreso de impurezas, ya sea del tanque, así como la presencia de agua, como lo veremos cuando hablemos del sistema de alimentación más adelante, serán totalmente perjudiciales. La mayoría de los fabricantes recomiendan para el filtro de gasoil una determinada vida útil que generalmente se calcula en kilómetros. En el caso de vehículos de maquinaria agrícola, vehículos pesados, maquinaria para movimiento de tierra y algunos camiones, tienen también, en vez de la referencia de kilómetros recorridos, la referencia de horas de trabajo. Aquí tenemos presencia de la batería, que es el acumulador de energía que nos permite accionar el motor de arranque o hacer entregas de electricidad cuando el vehículo está con el motor apagado. Una vez puesto el motor en marcha, el alternador, que luego veremos, es el encargado de devolver a esta batería la carga que se le solicitó en el momento del arranque, junto con los calentadores. Y además el alternador también se va a encargar de generar la corriente para abastecer todo lo que funcione eléctricamente en el circuito mientras el motor esté en marcha, y la capacidad del alternador de abasto. Ahora, efectuando un acercamiento mayor, vemos que junto al tanque de gasificación que habíamos mencionado anteriormente, se encuentra el depósito del líquido de frenos. Debajo del depósito se encuentra la bomba de frenos, y aquí esta cubierta negra es el servofreno. Una manguera comunica el servofreno con la bomba de vacío que se encuentra aquí debajo y que recibe movimiento del motor mediante un eje auxiliar y engranajes correspondientes. Ya que estamos en esta toma, podemos apreciar aquí abajo en color naranja el filtro de aceite de la unidad, que en este modelo va instalado en esta ubicación. Este filtro, al igual que el filtro de gasoil, tiene por finalidad filtrar todas las impurezas del aceite lubricante para evitar que circulen y puedan contaminar los cojinetes y demás elementos que se lubrican dentro del motor. Desde otro ángulo vamos a proceder a quitar el caño de admisión de aire al filtro para poder observar mejor los cuerpos de los inyectores. Aquí tenemos
los caños de alta presión que provienen de la bomba de inyección y suministrar el gasoil a los inyectores, uno a cada uno. Observen ustedes, estos caños de color oscuro que vemos aquí son los caños que comunican con el retorno y eso vuelve al tanque de combustible. La bomba siempre suministra una cantidad de gasoil a las toberas y parte del gasoil que se utiliza para lubricar la misma tobera vuelve por el retorno hacia el depósito. Lo mismo ocurre con la bomba inyectora. Todo el gasoil que pasa a la bomba no es inyectado, solo una pequeña parte de él, la mayor parte vuelve al tanque, lo que nos indica que el filtro de gasoil está trabajando permanentemente y enviando permanentemente gasoil filtrado al tanque, todo a través del retorno. En esta otra toma que vemos aquí, observamos que entre la bomba inyectora y el bloque del motor se pueden apreciar dos de los calentadores, uno para el cilindro número 1, otro para el número 2, lo que nos está diciendo que se trata de un motor de inyección indirecta, como habrán leído en el manual. En los motores de inyección indirecta se usan calentadores más frecuentemente, uno por cada cilindro. Los motores de inyección directa pueden tener para épocas muy frías un calentador que generalmente va en la admisión, tomando una vista del lado derecho del motor y teniendo en cuenta que en cualquier vehículo se habla de lado derecho o lado izquierdo, sentado en el lugar del conductor, tenemos que debajo del filtro de aire se encuentra el alternador, encargado, como dijimos, de generar la corriente para mantener la batería normalmente cargada y abastecer todo el circuito eléctrico del vehículo mientras el motor está en marcha. Este alternador es movimentado por medio de una correa en V, en este caso, una correa de caucho, que recibe movimiento de una polea que se encuentra en el extremo del cigüeñal. Aquí detrás vemos otra correa que se utiliza para mover la bomba de agua. Esta correa también recibe movimiento de otra garganta que corresponde a la polea que va en el extremo del cigüeñal. Aquí adelante ven un soporte delantero del motor que tiene por misión tratar de evitar los cabeceos del motor cuando se varía la velocidad. Y yendo ahora nuevamente al lado izquierdo del motor, pero con un mayor acercamiento, vemos que debajo de la bomba inyectora se encuentra la bomba de agua, con la polea correspondiente, su correa y las conexiones aquí con los diferentes mangones. Aparte del conexionado interno que tiene la propia bomba de agua, este elemento lo que hace es obligar a circular el agua dentro del motor para desalojar la temperatura que está en exceso y obligarla también a pasar por el radiador para su enfriamiento posterior. Si fuésemos a efectuar un demérito de esta unidad, o sea, una inspección, cosa muy importante cuando un mecánico tiene que diagnosticar algo en un vehículo, es bueno tener una noción de qué tan cuidado está ese vehículo en manos del propietario o de las personas que lo conducen. En este caso, por ejemplo, si observamos el radiador, vemos que todo alrededor de la caja superior del radiador hay muestras de óxido. Ese óxido se puede deber a una pérdida anterior que ya haya sido solucionada o una pérdida actual. Pero de todos modos, la presencia de óxido o de barros rojos, como se le llaman corrientemente, indica que en el circuito de refrigeración de esa unidad no se está utilizando el anticorrosivo correspondiente. Si retiramos la tapa del tanque de desgasificación, veremos también la presencia de óxido aquí alrededor de la rosca y adentro también. Eso indica entonces
que o no se ha utilizado anticorrosivo en el sistema de refrigeración o no se ha cambiado con la frecuencia indicada por el fabricante. Como puntos a favor acerca del buen mantenimiento de este vehículo, podemos ver que tanto el filtro de gasoil como el filtro de aceite que mostramos anteriormente o las correas que vimos también parecen recientes. Otro punto importante a destacar es que hay que controlar para ver el estado de un motor el caño de ventilación que comunica el interior del motor con la admisión. Si nosotros desconectamos este caño desde este extremo donde está la tapa de válvulas, veremos que muestra una excesiva cantidad de aceite. Incluso el exterior aquí se encuentra también mojado en aceite. Vamos a proceder a retirar la cubierta del filtro de aire para revisar su estado. Procedemos a quitar las grampas superiores, las grampas inferiores y retiramos la tapa con el elemento filtrante. Aquí podemos apreciar varias cosas. En primer lugar, que el filtro no está demasiado sucio, si vamos al caso, pero aquí se ven muestras de aceite. Y si observamos el interior de la parte que corresponde al cuerpo del filtro, observamos la presencia de aceite depositado dentro del cuerpo del filtro. Situación totalmente anormal. Incluso si observamos aquí el interior, vemos que hay hollín, hay pequeños trozos de carbón adheridos junto al aceite, lo cual indica que está pasando demasiada compresión a través de los aros hacia el cárter, y ese aceite, esa compresión, empuja una excesiva cantidad de aceite con hollín que viene al filtro de aire. Esto indica a las claras un motor que tiene algún problema de sellado a nivel de camisas, pistones o aros. En un motor que esté en buenas condiciones, lo lógico es que aquí adentro no encontremos nada más que un lugar seco que puede tener algo de polvillo del lado de la tapa, pero no del lado interior que comunica con el múltiple de admisión. Si el filtro de aire cumple con su función, podemos encontrar suciedad del lado que queda hacia la tapa del filtro, pero no del lado que está contra el múltiple de admisión. Recordamos entonces que, dado que el filtro de aire va colocado en esta posición, en el cuerpo, acá queda retenido el polvillo y podemos encontrar también en la tapa tierra del lado exterior, que eso no asombra, es normal. Lo que no podemos encontrar es del otro lado del filtro, en este interior, tierra, carbón, polvo o suciedades, que evidentemente esta que se encuentra acá no pasó a través del elemento filtrante, ya que sella muy bien en toda la superficie y no permite el pasaje de partículas tan gruesas, sino que esas partículas llegaron aquí a través de este conducto provenientes del interior del motor. Para terminar la inspección del vehículo, vamos a proceder a subirlo por medio de un elevador y observarlo desde abajo, para lo cual primero vamos a bajar la tapa del motor. Ya una vez el vehículo en el elevador, podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos humedad de aceite todo alrededor del cárter del motor. Incluso vemos que esa humedad se continúa hasta esta parte de aquí de adelante, que vendría a ser el retén delantero de la distribución, o sea, de la parte delantera del eje del cigüeñal. Esas fugas de aceite indican evidentemente que la junta de sellado no cumple su función adecuadamente, y por lo tanto el aceite que debe estar contenido en este depósito inferior o cárter
escapa y humedece toda esa zona. Situados ahora en la parte delantera izquierda del vehículo, podemos observar lo que veíamos hoy arriba. Acá sobre este mangón inferior del radiador se ve una mancha de óxido indicando que alguna vez corrió agua, y en este costado del cárter de aceite también se ve todo manchado de óxido indicando pérdidas de agua. Aquí, por ejemplo, se ve todavía incluso sobre la parrilla de defensa una pequeña gota de agua, indicando que evidentemente la pérdida no es muy vieja, o sea que hay una pérdida actual que continúa. Aparte de eso, vemos que la parrilla indica golpes, que ha tenido algunos golpes el vehículo, pero ha cumplido su función de proteger el cárter de aceite, que es la verdadera función de esta parrilla. Otro aspecto importante de los motores diésel es el color del humo. Antes de efectuar el desarme de este motor, vamos a ponerlo en marcha para apreciar qué color de humo tenemos en el escape. Como ven ustedes, aparecen bocanadas de humo blancas, mezcladas y a intervalos irregulares. Eso indica, para empezar, que no hay una buena compresión. O sea que al motor le falta temperatura para llegar a hacer una combustión ideal. Por demás que algún calentador evidentemente no está funcionando como debería. Ese exceso de humo blanco es gasoil crudo que no se está consumiendo totalmente. Si aceleramos un poco el motor, las emisiones de humo van alternándose y se va emparejando lentamente hasta que al final, ya por más que aceleremos, el humo ya es más escaso y no tan notorio. Continuando con el diagnóstico del estado del motor, hecho muy importante antes de proceder al desarme, tenemos que ver una de las formas de verlo, es quitando con el motor en marcha el tapón por donde se vierte el aceite al motor y ver cuántos gases despide por allí en caso que haya humo. ¿Qué color tiene el humo? Una vez que encendimos el motor y retiramos la tapa donde se coloca el aceite al motor, vemos la gran cantidad de humo que en este momento sale a través de dicha parte, de dicho orificio. Esto comunica directamente con el cárter y está indicando a las claras un problema de fuga de gases de expansión hacia el cárter. Esos gases normalmente son conducidos, cuando la tapa está instalada ahí, por este caño de ventilación hacia el filtro de aire. Y es lo que nosotros vimos, que ensuciaba el interior de la carcasa del filtro de aire. Procedemos a tapar ahora nuevamente el orificio por donde se echa el aceite al motor, situado en la tapa de válvulas, y procedemos a hacer otros tipos de controles. Otro control importante que se debe efectuar antes de desarmar el motor para verificar el estado del mismo es la presión del aceite. Como paso previo a la medición de la presión del aceite, debemos controlar el nivel de aceite del cárter del motor, para lo cual procedemos a quitar la varilla de aceite, la limpiamos con un paño prolijo, que no suelte pelusa, un paño seco, y vamos a introducir la varilla nuevamente. La quitamos otra vez y aquí observamos el nivel. El nivel está por encima del mínimo, le falta muy poquito para llegar al máximo, lo cual nos garantiza que podemos medir la presión de aceite sin mayores inconvenientes. Una vez instalada la varilla en su lugar, procederemos a desconectar el cable del bulbo o mano contacto de presión de aceite.
dado que en este coche, en este automóvil, la luz que enciende del tablero depende de ese bulbo. Y con la herramienta vamos a proceder a aflojar el bulbo de presión de aceite, que en este motor va situado en la parte posterior de la tapa de cilindros. Una vez flojo, procederemos a extraerlo. Y aquí tenemos la unidad, el mano contacto, o como se le llama corrientemente, bulbo de presión de aceite. Ahora vamos a instalar el medidor para controlar la presión, ya que el bulbo nos indica si hay presión o no, pero no nos indica qué valor de presión hay. Procedemos a instalar la conexión del bulbo, o mejor dicho, la conexión que nos va a permitir, en lugar de poner el bulbo, medir la presión del aceite. Hay que asegurarse que quede bien firme para que no permita pérdida de presiones. El manómetro que aquí vemos tiene una manguera larga para poder efectuar los controles desde adentro del vehículo con el motor en marcha, por si queremos hacer un control en particular. Este manómetro, si observamos, tiene dos escalas, una interior y otra exterior. La escala interior, que va de 0 a 14, se refiere a kilos por centímetro cuadrado. Y la escala exterior son libras por pulgada cuadrada y va de 0 a 200 libras. Los manuales de fábrica se pueden referir tanto a un valor como a otro o algún equivalente para indicar los valores de presión mínimo que debe tener el motor moderando y acelerando. Ahora procederemos a encender el motor, a ponerlo en marcha y ver en este caso cómo se encuentra la presión de aceite en este motor en particular. El motor tiene que estar en temperatura normal de trabajo. En este caso se pone en marcha el motor y se espera a que el ventilador eléctrico acople por lo menos 2 veces con el intervalo correspondiente entre ambas. O sea que va a arrancar una vez que llegue a temperatura, va a enfriar y va a volver a arrancar y va a volver a cortar. En ese segundo corte es que nosotros verificamos el valor de presión con el motor moderando. En este caso, como ustedes pueden observar, la presión con el motor moderando está por debajo de 1 kilo. Y luego probamos acelerando, para lo cual podemos trabajar directamente desde el motor sobre la bomba inyectora. Aceleramos. Accionando el punto donde trabaja el pedal del acelerador, aceleramos. Elevamos las RPM del motor. Observen ustedes. Y vemos que llega a un máximo de casi 4 kilos y un poco. Alrededor de 5 kilos, un poco menos. Luego, cuando comprobemos con los manuales de fábrica, veremos que este valor sí se encuentra o no dentro de las especificaciones del fabricante. Otro control que tenemos que efectuar antes de realizar el desarme es el control de compresión del motor. Dado que este es un motor de inyección indirecta, queda más fácil para poder registrar la compresión del motor, hacerlo desde el punto donde van instalados los calentadores. Aquí vamos a señalar el calentador que corresponde al cilindro número 4. Dado que las tuercas que fijan los conductores que llevan la alimentación de corriente a los calentadores, como los calentadores mismos trabajan a alta temperatura, es conveniente, antes de proceder a aflojarlos, aplicar un producto desoxidante a cada uno de
los conectores y también los calentadores para poder aflojarlos más fácilmente, ya que están en un lugar un poco difícil de acceder. Procederemos a continuación a sacar la entrada de aire al filtro, para lo cual retiramos el tornillo Phillips que lo aprisiona. Aquí lo quitamos y luego procederemos a sacar la tuerca de la conexión eléctrica del calentador número 4. Estamos trabajando con la herramienta una vez floja esa tuerca, la retiramos con la mano, retiramos el cable de alimentación de corriente de los calentadores y procederemos a retirar las tuercas de los demás calentadores. Vamos aflojando una por una las tuercas hasta llegar al calentador del cilindro número 1, que se encuentra situado detrás de la bomba inyectora, al igual que el calentador del cilindro número 2. Una vez retiradas las tuercas de fijación de los demás calentadores o bujías de precalentamiento, como se les suele llamar también, procedemos a retirar el puente eléctrico, o sea, la conexión eléctrica de fijación que permite el pasaje de corriente a todos los calentadores. Como podrán observar, este puente es un puente de una lámina de cobre, dado que pasa mucha corriente en el momento de alimentar con corriente los calentadores. Luego, cuando veamos la parte eléctrica referente a los calentadores, vamos a ampliar el tema. Procederemos ahora a retirar el calentador del cilindro número 4. Lo estamos retirando. Nos ayudamos con esta llave. Con paciencia. Una vez flojo, vamos a intentar retirarlo con la mano. Y aquí lo tenemos. Este es el calentador. Como vemos, es un calentador tipo lápiz, donde por este extremo aquí ingresa la corriente y cierra el circuito por masa a través de la rosca del calentador y de su contacto con la tapa de cilindros del motor. Dentro de este tubo tenemos una resistencia que es la que pondrá esta camisa de metal al rojo vivo en el momento en que reciba la cantidad suficiente de corriente. Ese extremo que se pone incandescente facilita la puesta en marcha del motor cuando éste se encuentra con bajas temperaturas en el sistema general, o sea, en el sistema de refrigeración. Los calentadores cambian, como veremos después, cuando trataremos este tema en la parte eléctrica más adelante en el curso, según el tipo de motor, habiendo una variedad grande en forma, tamaño, valores de resistencia y voltajes de trabajo. Una vez extraídos los 4 calentadores del motor, podemos aprovechar para hacer un control de ellos, un poco para encontrar explicación
al humo que vimos en el escape, aquel humo irregular que salía por el caño de escape cuando estaba el motor en marcha anteriormente. El humo persistía aunque hayamos tocado el avance manual. Puede ser por una mala compresión irregular de los cilindros, y que pueda hacer que alguno de los calentadores no funcione correctamente, utilizando para ello una batería con poca carga. No tiene carga completa, dado que si bien los calentadores vienen para funcionar con 12 volts, como no trabajan en forma independiente sino en conjunto, los 4 a la vez, provoca una caída de tensión y nunca llega la alimentación completa a las resistencias de los calentadores en forma independiente.